Bien, cuando nosotros estamos en un concepto claro para poder diferenciar cuándo estamos ante un cuadro de hepatitis, cuándo estamos ante un cuadro de meningitis y cuándo estamos ante una encefalopatía que puede confundirse. Pero en realidad, si nosotros analizamos fundamentalmente qué cosa es cada uno de esos son enfermedades infecciosas diferentes. Por ejemplo, estas son las, si lo analizamos desde el punto de vista anatómico, de cómo tienen esta capacidad de los gérmenes de poder ubicarse en ciertas estructuras del cerebro, vamos a comprender que en el caso cuando afecta el cerebro de manera difusa, generalmente hablamos de encefalitis. Pero cuando el germen se dirige al espacio subaracnoideo, como tendrá la semilla o meningitis, en relación a ese cuadro, está el germen compromete el meningitis, que lo produce un daño parenquimal que llamamos meningitis. Es muy simple, el germen entra en el espacio subaracnoideo y tiene una intensa reacción inflamatoria. Esa intensa reacción inflamatoria afecta la función de la meningitis, que es mantener un equilibrio metabólico en el cerebro. Como consecuencia, los síntomas que resultan de esa función se caracterizan por ser síntomas difusos, como por ejemplo cefalea, fiebre, fotofobia, trastorno de conciencia, que puede ir de una somnolencia a un estado de coma, y signos meningitis. Entonces, acá lo que está diferenciando el componente meningio del cuadro clínico viene a ser los signos meningios, que son claramente notorios dependiendo de la gravedad del cuadro infeccioso. Asimismo, tenemos que cuando este germen ha entrado al espacio del roneo, que se está presentando de esta manera, cuando comienza a comprometer estructuras como las arterias, como las venas o la aranoide, va a originar complicaciones en el parénquima y eso ya comienza a aparecer signos focales, alteraciones parencraniales y eso se conoce como meningoencefalitis. Entonces, el término meningitis y meningoencefalitis son diferentes. La meningitis es la afectación de la meninge, el cual tiene un característico del problema meningio orienta a lo que estamos futuramente aquí. Pero si nosotros tenemos un paciente que primero hace un componente meningio y después comienzan a aparecer alteraciones focales, entonces estamos hablando de una meningoencefalitis. Ejemplo, la tuberculosis. Los gérmenes pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos o parásitos. En cuanto a la encefalitis, la explicación, como hemos dicho anteriormente, es una inflamación difusa del encéfalo. Entonces, aquí el germen está en el parénquima cerebral. En el caso de la meningitis, el germen está en el espacio subaracnoideo. Y por lo tanto, puede también haber manifestaciones inflamatorias como cefalea y fiebre, pero lo que está dominando el cuadro clínico ya es el componente de lesión del parénquima cerebral. Dependiendo si las alteraciones son supratentoriales, son de cerebelo o a nivel de tronco encefálico. Es decir, el paciente puede incluso venir con trastorno de conciencia, pero si a eso se anuda, se aúna el componente de un déficit neurológico focal porque se está comprometiendo el parénquima cerebral, se está comprometiendo el cerebelo y el tronco encefálico, a eso le llamamos encefalitis. Y aquí hay una alteración importante. ¿Puede haber una reacción meningia? Claro, puede haber una reacción meningia. La rigidez generalmente si se presenta es leve y va a encontrar alteraciones en microscopía, pero que a diferencia de los cuadros meningios, esto se conoce como reacción meningia. Puede haber aumento de proteínas, o puede haber aumento de células, y en algunos casos puede haber, algunas infecciones, sobre todo virales, puede haber disminución de glucosa en relación a la afectación encefálica de regiones hepáticas. Entonces, el cuadro clínico, debido a este contexto parenquimal, puede ser de presentación aguda, donde predomina el trastorno de conciencia con todas las alteraciones focales que hemos dicho, o puede ser de curso subagudo, en relación fundamentalmente, y aquí cambia, en lugar de alterarse el nivel de actividad o nivel de conciencia, se afecta fundamentalmente
lo que viene a ser el contenido, inclusive un deterioro cognitivo o trastornos de comportamiento asociados a otras alteraciones en relación con la ética. Lo mismo, los genes son diferentes. En el caso de las encefalitis por herpesvirus, son las causas más frecuentes en la afectación, lo mismo que los enterovirus. Y en el caso de las encefalitis, fundamentalmente son agudas, son diferentes. Tenemos el virus del sarampión, por ejemplo, o el virus de la rodiola, o en el caso de los priones, el motivo ahorita de poder diferenciar. Entonces ahora ya podemos diferenciar meningitis de encefalitis en relación a la forma de los tres. Y el otro diagnóstico diferencial viene a ser encefalopatía. También, igual que la encefalitis, es una alteración difusa. La diferencia es que no hay componente inflamatorio. En la encefalitis sí hay componente inflamatorio en relación a esto. Lo mismo, pero producen problemas tóxicos o problemas metabólicos a la cabeza, pueden producir una encefalopatía, como por ejemplo un problema de una cirrosis hepática, pero la insuficiencia puede producir un cuadro de una encefalopatía, fundamentalmente en relación a esto. Y la diferenciación, como ven ustedes, se basa en inflamación, fiebre, o alteraciones del líquido raquídeo, o alteraciones en la resonancia que permiten diferenciar un cuadro de otro para poder precisar en primer momento si yo me encuentro ante una encefalitis o me encuentro ante una encefalopatía. Entonces, ¿cuáles son las causas de la encefalitis? Fundamentalmente pueden ser infecciosas, y hoy vamos a revisar las virales, o no infecciosas como las encefalitis autoinmunes. Bien, vamos a hacer, desde aquí estoy preocupado por el examen. Y en el examen, ustedes fallan sencillamente porque no leen bien la pregunta. De repente tienen la información, pero no leen bien la pregunta y obviamente lo lleva por un camino equivocado. A ver, vamos a ver. Empezar, por favor, un paciente de 24 años acude al servicio de urgencias presentando fiebre de 38,5, dolor de cabeza intenso, de inicio gradual, fotofobia y rigidez de nuca, de 3 días de evolución. No presenta alteración del estado de alerta ni focalización neurológica. Se realiza una punción lumbar para análisis de líquido clorraquídeo, obteniendo los siguientes resultados. Aspecto claro, en agua de roca. Presión de apertura, 140 milímetros de agua. Células, 120, como 85% de linfocitos. Glucosa, 65. La leucemia sérica, 100. Proteína, 70. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Meningitis bacteriana aguda, meningitis viral, encefalitis por herpes simple, encefalitis autoinmune, encefalopatía tóxica. ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quién tiene la respuesta? La lectura de la respuesta. Por eso hemos coberto a hombres y mujeres. Sería. Porque acá hay una contestación de preguntas. A ver quién se aventura o yo lo llamo. A ver. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Los que están por la pregunta, que levante la mano. ¿Qué otra cosa? Nada. Acá hay una detección de meningitis viral. ¿Alguien que esté en contra? Ya, entonces preguntemos por qué. No hay focalización. Parece que está afectado todo el cuerpo craniano. Hay fiebre, lo cual me habla de un proceso infeccioso. Ha sido gradual también. Ahora, en la analítica tengo que no hay consumo de glucosa, no está sobre 0,5 con respecto a la glucosa sérica. Y en cuanto a la pleocitosis, que hay, el 85% es linfocitos. Te falta solamente una variable que has omitido. ¿Cuál variable? No hay hipertensión ucraniana. El aspecto de Pero hay otra variable que no es importante. La rigidez es ¿no tiene? No te han dado ese dato. Sí tiene. Sí tiene. No me he dado cuenta. Rigidez nunca entonces. Pero hay otro contexto más importante, también importante como la rigidez. Es decir, lo que está haciendo es completo. Comienza
Una enfermedad difusa, correcto. El componente es el contexto de la presa. Está todo eso. En relación fundamentalmente a las enfermedades virales, que en relación, y esto marca fundamentalmente que la respuesta sea menos en relación. Y por favor, ¿me puedes leer la segunda pregunta? ¿Puedes leer la segunda pregunta? Todavía no cambia. Una mujer de 32 años se lleva a servicio de urgencia con sus familiares debido a un cuadro de 3 días de evolución que inició con fiebre alta no cuantificada, escalofríos y cefalea holocraniana intensa. En las últimas 24 horas, la familia nota que la paciente habla de forma incoherente, no reconoce a sus hermanos, presenta desorientación fluctuante y un comportamiento marcadamente agresivo e irritable, algo completamente inusual de Emilio. Durante la admisión hospitalaria, la paciente presenta una crisis convulsiva focal con generalización secundaria. Diagnóstico más probable. ¿Alguien quiere hablar de la respuesta? Doctor, ¿podría ser por meningitis bacteriana aguda? Ya, entonces tenemos una primera respuesta a meningitis bacteriana aguda. Levante la mano los que están de acuerdo con meningitis bacteriana aguda. Ya. Los que están de acuerdo con meningitis viral. Por lógica, no voy a repetir la pregunta. Los que están de acuerdo con encefalitis por herpes simple. 1, 2, 3, 4, 5. Los que estén de acuerdo por encefalitis autoinmune. No puede ser 2. Ahí sí me pone 2 respuestas, finito. Los que están de acuerdo con encefalitis autoinmune. Y los que están de acuerdo con encefalitis por citomegalovirus. 1 nada más. El resto me los chifique. El resto 0, no contesta. Ya. Encefalitis, meningitis bacteriana, ¿por qué? Debido a la cefalea holocraniana. A la hipertensión holocraniana. Cefalea holocraniana. Pero no hay mucha evidencia de hipertensión holocraniana importante en relación al paciente. ¿Por qué más piensas que es una meningitis bacteriana? Porque es agudo, recién hace 3 días y también presenta fiebre y que ha tenido convulsiones y tiene un cambio en su comportamiento que es irritable y agresivo. Ya. ¿Quieres practicar por qué es practicar? Entonces, para hacer la definición, meningitis, afectación del gene del espacio subaracnoideo con compromiso meningio. Se afecta la meninge, afecta el cerebro. ¿Y por qué lo que produce? Síntomas sistémicos como cefalea, puede ser fiebre, puede ser malestar general, puede ser somnolencia, puede ser confusión, en relación a una confusión pero generalizada. Y en el antibiótico encontramos una alteración del antibiótico. Que toca como elemento que diferencia el cuadro meningio. En encefalitis, como el germen está en el parénquima cerebral, van a predominar ciertas alteraciones de nivel o de contenido, por lo agudo también, pero acá hay componente fundamentalmente parenquimal y focal. ¿Cuál es el componente focal acá? La convulsión Es una crisis convulsiva focal. focal. Tiene trastorno de comportamiento que se presenta muy difícil de los niños, más o menos son virales, pero tiene el componente de trastorno de comportamiento, tiene el componente de una crisis neurológica focal, y eso está calificando que nos encontramos ante una encefalitis viral. Nos piden revisar. Doctor, disculpe, en el caso anterior no mencionan que la paciente presenta una lesión en la piel o algo. ¿Una lesión en la piel?
¿no? El 50% de los pacientes no tienen lesiones cutáneas. Ah, ok. Gracias. Bueno. Nos vienen a revisar encefalitis por herpes, encefalitis por rabia y encefalitis por periodo. Veamos las encefalitis por rabia. Son este grupo de virus herpéticos los responsables de producir encefalitis. Entonces, como verán ustedes, el 90% de la biología de este virus, de toda esta familia, en inmunocompetentes tiene que ser el herpes virus tipo 1. Le sigue en frecuencia el herpes virus tipo 2, pero la diferencia está en que el herpes virus 2 es más en neonatos y en inmunodeprimidos en relación a eso. ¿Cuál es el contexto de eso? El contexto de la infección tiene que ver mucho con la capacidad del virus de permanecer latente en el sistema nervioso. ¿Y dónde permanece latente? En el ganglio trigémino, o los tónicos en el ganglio dorsal de la vértebra espinal, y ahí permanece latente. En relación a que ocurre una prima infección, generalmente en etapas tempranas, el virus que ya entró en nuestro cuerpo se localiza ahí, y en cualquier momento que baje la inmunidad, se va a activar de nuevo, y eso lo convierte en un virus oportunista en relación a él. Este es el contexto que estoy hablando. La primera infección ocurre en estas edades, en menores de 20 años, y permanece latente. Cuando se disminuye la inmunidad, y uno de los elementos que tiene la edad tiene que ver con la edad, en relación de otras comorbilidades que aparecen que disminuyen nuestra inmunidad, el virus ya es presente en relación a eso. Ojo con esto. El 70% de los pacientes que hacen encefalitis por reacción herpética, su mortalidad es 70% cuando no reciben tratamiento oportuno. Y esto baja hasta un 20 o 30% cuando el paciente recibe un tratamiento oportuno. Tampoco la mortalidad no es tan baja, a pesar que se ha hecho un tratamiento oportuno. ¿Cuál es la etiopatogenia? El virus ingresa por la orofaringe. Al ingresar a la orofaringe, donde se va a localizar fundamentalmente viene a ser en el cambio de gas, y ahí permanece su primera respiración acá y permanece latente. Cuando baja la inmunidad, el virus comienza a migrar a través de los axones del nervio trigémino, se comienza a migrar para localizarse ya en el músculo olfatorio, en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, pero también afecta el sistema límbico a nivel del hipocampo en relación y el tronco encefálico en relación a cómo penetra en el sistema nervioso. Por lo tanto, desde el punto de vista, sí yo necesito saber qué es lo que va a lesionar el cerebro. Va a lesionar lo que viene a ser el lóbulo temporal como el elemento más importante, su neurotropismo con el lóbulo temporal muy alto. Va a lesionar las caras orbitarias del lóbulo frontal, y adyacente también va a adicionar lo que viene a ser la ínsula en relación a la parte profunda del tálamo y el hipocampo en relación a eso. ¿Cuál es lo característico de esto que nos hace pensar en una familia herpética? Que no afecta los ganglios basales. Y eso nos permite diferenciar la verdadera resonancia si estudia una herpes virus o a otra agente viral en relación fundamentalmente a la vida. ¿Cuál es la clínica? Manifestaciones sistémicas y prodrómicas son las primeras que se presentan. Como ven ustedes, fiebre, cefalea y náuseas y vómitos en ese porcentaje. Manifestaciones neurológicas como fundamentalmente alteración en el nivel de conciencia, crisis epilépticas focales o generalizadas y déficits neurológicos focales en relación a déficit de mi cuerpo o aparte. Y alteraciones psiquiátricas, alteraciones del comportamiento, fundamentalmente alteraciones de la memoria, también puede afectarse los problemas de memoria en relación y que puede originar una disminución cognitiva, un cuadro de deterioro cognitivo en los pacientes jóvenes. Si nosotros queremos aplicar con qué frecuencia se presenta cada síntoma, vamos a encontrar que el 92%, fundamentalmente, el 92% hace fiebre. El
fiebre, el 85% son cambios de comportamiento, y aquí tienen ustedes una variable de frecuencia, que son identificatorios cuando el paciente viene a la consulta o la emergencia. Paciente con fiebre, pulso agudo, pero con alteración de comportamiento, de personalidad. Es un joven o un adulto que en un momento u otro cambia su forma de ser, se pone agresivo, irritable en relación a trastornos de su personalidad que no tenía antes. Estas variables fundamentalmente me hacen orientarme que estoy ante esta posibilidad. Este es el concepto. Decide los signos neurológicos focales como afasia o disfasia, aparece disfunción autonómica, sobre todo puede aparecer bradicardia, más que todo por hipertensión endocraniana, y cuadros focales como hiparesia o convulsiones focales generalizadas. Este es el contexto. Dentro de esta secuencia, estadio 1, los síntomas inespecíficos, disculpen, los trastornos de comportamiento. Lo que vemos en este paciente son los trastornos de comportamiento, lo que llamaban la atención en el paciente. Aquí, si ustedes hacen estudios para diagnosticar un PCR, van a encontrar el negativo. Posteriormente, el paciente comienza a hacer ya trastorno de confusión, pero todavía no hay focalización. Aquí los estudios ya recién se hacen positivos. Conforme avanza la enfermedad, van apareciendo ya aquí signos de focalización. Esto se incrementa, por supuesto, y aparecen signos de focalización motor para llegar a un estadio ya superior, donde ocurre esto, una necrosis hemorrágica, sobre todo el globo temporal, que tiene fundamentalmente las manifestaciones de hipertensión intracraniana. El globo temporal está adyacente al deltoide, y cuando se inflama es muy posible que produzca una herniación directa, sobre todo produciendo la muerte del paciente. Por eso su alta mortalidad de las enfermedades por repetir. ¿Cómo se hace el diagnóstico? 3 elementos o 3 variables para hacer el diagnóstico clínico. Digo, por aquí dio el gol estándar. El PCR les va a ayudar mucho a diagnosticar eso en una alta posibilidad. Sin embargo, el encontrarlo negativo no descarta la enfermedad. Hay alteraciones en el hilo suprativo, claro, hay aumento de linfocitos fundamentalmente de tipo mononuclear fundamentalmente. Puede haber aumento de proteínas, la glucosa, ojo, normalmente no, es normal, pero en algunos virus, en algunas puede estar levemente baja, y eso confundir en relación a la bacteriana, en relación al hilo suprativo. La resonancia magnética nos va a mostrar para lesiones en el lóbulo temporal, en las caries solitarias, que son los elementos indicadores de esta enfermedad, y aquí todavía tiene valor en el electroencefalograma. Va a mostrar alteraciones donde en el lóbulo temporal, que es fundamentalmente lo que llama la atención en el paciente. Vamos a ver las variables que vamos a enfrentar, que estamos frente a esta distribución difusa del sistema nervioso central. La resonancia es un corte axial de una T2, donde se observa la señal en los lóbulos temporales. Lo mismo acá, un T1 o contraste, se puede convocar de contraste, en este caso un PLED, que se muestra la captación del contraste en relación a la reacción enigma. ¿Dónde? En los lóbulos temporales. Todos los lóbulos temporales lo debemos buscar. Y en tu caso también buscar en las carillas orbitarias del lóbulo frontal. Entonces, ¿cuál es la utilidad de cada uno de los exámenes? Si nosotros enfrentamos lo que viene a ser sensibilidad diagnóstica entre baja, media y alta, y el tiempo en el cual yo lo puedo solicitar, van a encontrar ustedes que en las primeras, el nivel más alto de diagnóstico viene a ser el PCR en el líquido suprativo. Pero, si ustedes lo toman en las primeras 48 horas, va a salir negativo y no descarta. Posteriormente comienza a aumentar su sensibilidad, permaneciendo durante las 2 semanas positivo. El siguiente viene a ser el evento favorable. Este sí es positivo desde el primer día, pero es inespecífico. No solamente está indicando que hay una función del lóbulo temporal. Y acá sigue su positividad a lo largo del curso de la enfermedad. Y la resonancia magnética lo mismo. En las primeras 48 horas también puedes enseñar solamente cosas muy sutiles, de repente uno te ve con mala intención,
y posteriormente va levantando su positividad en relación a los diálogos que nosotros hemos ya referido sobre la forma como se presenta el virus. Los anticuerpos al principio son negativos, una sensibilidad muy baja de anticuerpos, pero sí tienen la utilidad de poder seriar. Si yo tomo un anticuerpo acá, pero en 2 semanas yo puedo encontrar ya el aumento de anticuerpos que me permite hacer el diagnóstico, pero desde el punto de vista del tratamiento no es de utilidad porque yo necesito actuar rápidamente en relación a la alta mortalidad que tiene esta enfermedad. Y esos son los criterios diagnósticos. Podemos dividir los criterios mayores, tanto clínicos como de laboratorio, y en criterios menores clínicos de laboratorio. Clínicos con compromiso de conciencia cuantitativo mayor, ¿no? O cualitativo, ya sea el nivel de conciencia o de comportamiento o de contenido. Signos neurológicos focales, en relación con crisis epilépticas también focales, son criterios mayores. De laboratorio, la alteración inflamatoria de la sensibilidad los linfocitos deben ser mayores de 5. Y la resonancia magnética que muestra una lesión focal en el lóbulo temporal o frontal. Estos son criterios mayores. Y los criterios menores son fiebre y sensibilidad, pero no focales, sino generalizadas, y un electroencefalograma que muestra descargas a nivel del lóbulo temporal. Una pregunta. En la diapositiva anterior, la positividad de anticuerpos sale la clínica de infección que levanta tarde, pero en el recidivo no se está que ya vamos a hablar de recidiva. Muchas veces se pensó que la recidiva por herpes era producto de la infección por herpes virus, pero ahora se ha podido precisar en la experiencia que tenemos en el piso que la siguiente recidiva que puse en el curso de algunas semanas, 3 semanas, viene a ser una encefalitis autoinmune. Ya no es la recidiva de herpes, sino es la recidiva que es una de las consecuencias de la recidiva que vamos a ver más adelante. Los anticuerpos generalmente al principio salen negativos, pero como puedes hacer un control a la pasada 2 semanas y vas a catalogar, pues pero al principio no me sirve, pero sale normal. Claro, pero un paciente de 50 o 60 años que hace cefalitis, yo le tomo LCR, debería encontrar anticuerpos si es expuesto cuando es joven. Pero por el PCR, uno disculpa, midiendo su ADN, pero no es la cantidad de anticuerpos que lo que se mide no es la parte cualitativa, sino la cuantitativa. Y de cómo está baja todavía la reacción no es detectable y por lo tanto no me define. Entonces, cuando pensamos cuál es la regla de decisión, ¿por qué se hace este elemento? La regla de decisión, a pesar que el PCR les puede indicar que estamos ya en la infusión sobre el virus, pero muchas veces el PCR ya por cuestiones de sangre y ellos lo requieren, porque el sangre y ellos no pueden negativizar el PCR. Entonces, se cuenta con la definitiva de esto estoy en una superficie del virus o no, e iniciar rápidamente el tratamiento. Entonces, aquí los criterios son: si tienen un criterio mayor clínico, cualquiera de estos, solamente les pide uno, y tienen un criterio mayor de laboratorio, que puede ser, por ejemplo, la combinación de alteración del contenido de la conciencia o un líquido cerebral, pues entonces ya ustedes pueden iniciar un tratamiento para el virus. Segundo, solamente un criterio mayor clínico más 2 criterios menores clínicos. Cuando yo no tengo todavía los exámenes de laboratorio, esto obviamente es mucho más precoz, esto es suficiente para iniciar un tratamiento de esta actividad. En conclusión, al principio nosotros lo vemos al paciente con elementos clínicos, solamente lo vemos con elementos clínicos. Entonces, si encuentro un paciente con fiebre aguda, con alteración del estado mental, ¿no?, y que encuentre mayor de 24 horas, y encuentro que tiene signos neurológicos focales o convulsiones, esto ya estoy en capacidad de poder iniciar ya un tratamiento empírico con el elemento más importante, que es la actividad de la monaciclovir en relación a poder variar el curso del tratamiento. Entonces, en cuanto a la otra relación de puntos tipos de herpes, el virus, hemos dicho que el virus es más de inmunocompetentes. El herpes virus 2 es más de inmunodeprimidos y neonatos. Aquí ya hemos visto que las regiones afectadas más el lóbulo temporal y frontal, aquí se afecta de manera difusa, sobre todo en neonatos y en
inmunodeprimidos. En la característica clínica ya hemos visto acá cambios en el comportamiento, fundamentalmente aquí puede haber una meningitis ascética. Hemos tenido casos de chicos, el virus tipo 2 es el que hace la infección mexicana, y en los jóvenes es más frecuente la meningitis recurrente en relación a este tipo de complicación contra el tipo 2 en relación a esto. Sin embargo, en el análisis se comporta y en uno deprimido como una encefalitis. Lo mismo, el PCR puede diferenciar herpes virus 1 de herpes virus tipo 2. El varicela zoster no actúa como un problema inflamatorio. Primeramente, se produce en mayores de 50 años inmunocomprometidos. Y lo que hace no es una inflamación, sino un infarto. Hace una vasculitis y produce una serie de infartos a nivel cerebral y de tronco cefálico en relación a la diferencia de los otros virus. Y el citomegalovirus, ojo, es la primera causa de encefalitis viral en pacientes con SIDA en relación a esto. Y la característica es que las lesiones virilizadas o lesiones inflamatorias se presentan alrededor de los ventrículos y a nivel de la médula alrededor del epéndimo. Alrededor del epéndimo en relación, ya más aún el cuadro de tipo suagudo. Esto es la diferenciación que queremos nosotros tener en cuanto a toda la familia epéndima. Pero en conclusión, a mí me interesa que esto lo sepan identificar porque constituye más del 90% de las encefalitis virales. El diferente porque el paciente le ve que hay inmunosupresión. Si le viene inmunosupresión, se tiene que considerar todas estas tareas en relación a la causa de infección. ¿Cuál es el tratamiento? A la cabeza en primera línea de la ciclovir. Es un elemento que debe tener cuidado de la función renal. Si hay resistencia a la ciclovir, ya estamos viendo casos de resistencia a la ciclovir, se usa el isoscaten, que es la alternativa a esto. Ojo con esto, que es lo que manda el control de la tensión, de la hipertensión endocraniana, que llamamos estadio 4. Y eso se maneja con corticoides o soluciones osmóticas para poder ayudar. Obviamente, el aciclovir es el más potente método para poder controlar la hipertensión endocraniana. Y esto, el seguimiento. ¿Cuándo se le da de alta al paciente? Se cumplen los 21 días de tratamiento y se tiene que hacer una nueva función lumbar para poder ver si se ha negativizado el PCR en relación a eso. O lo que ahora está haciendo, que no tenemos aún, es los niveles cuantitativos de PCR en relación a una disminución de más del 50% al momento ya de que el paciente ha cumplido los 21 días. Amén de la mejoría clínica y del líquido cerebral. La secuela de eso es que queríamos hablar ahora. 3 tipos de secuelas. El inmunológico, creo que ahora se ha podido ya relacionar. La posibilidad de hacer en el 20% de los pacientes que han tenido encefalitis por estos virus, encefalitis autoinmune, de tipo NNTAE, en relación fundamental a una de las secuelas inmunológicas de haber tenido una cosa. Desde el punto de vista neurológico, fundamentalmente es la epilepsia del lobo temporal la que va a dejar como secuela. Y desde el punto de vista cognitivo y psiquiátrico, quizás es lo más triste. Puede haber una demencia que aparece en el curso de los 5 años, pero lo que es más triste es el problema del déficit de memoria, porque al afectar el hipocampo, que está en el lóbulo temporal en su parte inicial, va a dejar serios problemas en la memoria y por lo tanto problemas de aprendizaje. Hemos tenido aquí chicos que han tenido esto. Tenemos un chico que llegó de la beca 19 con un buen rendimiento, hizo una encefalitis por el virus y acá el paciente superó, mejoró, pero el rendimiento académico bajó. Al momento de que tuvo que retirarse en relación fundamentalmente a las secuelas del punto de vista cognitivo que fue original. Entonces, miren, llega a la emergencia un paciente que puede tener trastorno de conducta, cefalea con fiebre, trastorno de conciencia o crisis epilépticas en relación a esto con trastorno de movimiento conductual. La característica que sea menor. ¿Qué hacer frente a ese paciente? El concepto de tener un paciente acá es indudable que este paciente no es para consultorio, sino para hospitalización. Utilizando esta estrategia que tenemos herramientas de historia clínica donde yo tengo que hacer ejercicios importantes que tienen que ver con lo que hemos realizado. Y mi primer examen que yo debo hacer, además de los exámenes valorativos que yo tengo que hacer en este paciente, es medir una memoria.
¿Qué vamos a ver en la tomografía? Y acá ven fundamentalmente dos posibilidades. Que la tomografía sea normal, o que sea normal, se nos puede dar el diagnóstico diferencial si estamos ante la posibilidad, o que nos muestre una incoherencia focal, sobre todo en el lóbulo temporal o en la calidad unitaria del lóbulo frontal. Asimismo, si el paciente fundamentalmente no hay una contraindicación para hacer una punción lumbar, vamos a hacer el estudio de icostorraquídeo, donde además de citoquímico le voy a pedir el PCR y de repente los anticuerpos, porque me van a servir en el tiempo para poder diagnosticar. El icostorraquídeo puede ser normal o puede ser anormal, nos puede dar el diagnóstico diferencial, pero fundamentalmente le puede dar esta fórmula, lo que hemos visto, la leucocitosis para el dominio de linfocitos, con glucosa normal, sin que sea estricto, proteínas altas. Entonces yo tengo esta información. Necesito otra información que viene a ser fundamentalmente la del electroencefalograma. El electroencefalograma también puede ser normal o anormal, en la cual si es anormal sí me interesa si es focal, sobre todo en el lóbulo temporal. El difuso no me descarga. Si es normal tampoco me descarga. Y el tercer elemento que necesito es la resonancia magnética. Si la resonancia magnética es normal, yo debo pensar en una encefalopatía, hemos dicho, un inflamatorio. Pero si es anormal, de repente si no puedo diferenciar si estoy ante una encefalopatía diseminada aguda, que es una enfermedad interesante que se hace diagnóstico diferencial con encefalitis. Pero si es anormal, obviamente yo voy a buscar esto, la deposición en el lóbulo temporal, unas áreas orbitales del lóbulo fundamentalmente frontal. Si tengo tres variables, entonces yo puedo ya iniciar un tratamiento empírico. El inicio del tratamiento empírico que me va a permitir fundamentalmente hacer el diagnóstico, porque si es positivo, fundamentalmente yo ya di el diagnóstico, pero si sale negativo, ¿qué me queda? Tengo que hacer fundamentalmente una biopsia cerebral para poder confirmar el diagnóstico. Este es el contexto de lo que hemos analizado en cuanto a ese valor por el virus en relación a eso. Entonces, ¿hay otra pregunta? A ver, ¿quién sigue? A ver, Luis. La pregunta. ¿Tú no tienes pregunta? No. Toda la presentación de cómo no es nada. Cielo. O Maricielo. Maricielo. Sí. Ya. Un paciente de 28 años es ingresado a emergencias con fiebre alta, cefalea intensa, alteración del estado de conciencia y crisis epilépticas focales de inicio reciente. La resonancia magnética cerebral muestra edema y cambios de señal localizados predominantemente en lóbulos temporales bilaterales y corteza fronto-basal. Se realiza una punción lumbar que revela pleocitosis linfocitaria, proteínas levemente elevadas y glucosa normal. ¿Cuál es el método de elección inicial más sensible y específico para confirmar el diagnóstico etiológico en este paciente? Bien, a ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Hago cultivo material analítico raquídeo, hago reacción de PCR para virus HSV, inicio raquídeo, determinación de anticuerpos de inmunidad contra el virus de varicela zoster, biopsia cerebral y luego temporal afectado, obtención de la creatina para inicio raquídeo. ¿Cuál sería la forma? La D. La biopsia. De reacción de encadena. ¿Por qué? Sabemos, a ver, yo voy a ser el abogado del diablo. Si sabemos que el diagnóstico distintivo se hace por biopsia cerebral, es solamente un conocimiento. ¿Por qué estoy cogiendo PCR? Sabiendo que el PCR puede salir negativo en un porcentaje. Porque primero hago lo no invasivo. Primero hago lo no invasivo. Ya estaba por ahí, agregaste algo que se contesta. Lo tuyo es correcto, pues tiene que leer una pregunta. No los quiero jalar, pero si están las preguntas.
cuál es la dirección inicial, no cuál es el diagnóstico definitivo de esta relación. Tienen que ver bien las preguntas. No sería raro que repitamos nuestras preguntas en el examen. O sea, Doc, y si pusiese, ¿cuál es el método de elección definitivo? Sería biopsia. Sería biopsia, porque ese sería el diagnóstico definitivo del virus en relación. ¿No? Ahora vamos a ver otra cefalitis que se conoce por la rabia. Es una cefalitis con una alta mortalidad. Acá dice 100% de mortalidad, pero si ustedes revisan la información, hay dos sobrevivientes. Una americana y un chileno que han sobrevivido a la rabia. Pero teniendo en cuenta el enorme porcentaje de esta enfermedad zoonótica, realmente la mortalidad sigue siendo sumamente alta. Donde el huésped definitivo es el hombre, no hay transmisión entre seres humanos, fundamentalmente, y fundamentalmente el concepto de una mortalidad de esta enfermedad. Tiene la incidencia una alta, 59.000 muertos anuales, con un gran gasto de 7 millones por cada de estos pacientes, y que la población más afectada son los niños. En el 40% de ellos, las zonas más afectadas son Asia y África, fundamentalmente la India, en relación a esto. ¿Cuáles son los vectores del perro en los ciclos urbanos? Pero esto ocurre fundamentalmente en Asia y África, en el 99% de los casos. Y aquí en el Perú, en el ciclo silvestre, a través de los murciélagos, en relación, compartimos con México los porcentajes elevados de esta enfermedad, por eso en algún momento lo tenemos que revisar. ¿Cuál es la función patológica? Este virus tiene una característica importante. Una vez que se produce la lesión en la piel por la saliva entre virus, y la primera replicación que hace es el músculo. Hasta ahí puede salvarle la vida al paciente. Pero una vez que el virus entre en la placa biomedular y se plegue a la vesícula postsináptica, ya fuiste en relación a esto. Y de ahí el virus que se produjo asciende por el axón, o sea, asciende por el axón hasta llegar al granio raquídeo. Y en el granio raquídeo hace una nueva replicación para poder seguir avanzando a través del axón a la médula espinal, ascender por la médula espinal al tronco encefálico, de ahí difundirse al cerebro y de recién de ahí hacer una diseminación externa, porque se va a vertir por la saliva en relación a la forma como se propaga este virus. Entonces, ¿cuál es lo paradójico acá? Este virus, para poder hacer esto, trata de evadir el sistema inmunológico. Y lo primero, porque mantiene, o sea, no origina una reacción inflamatoria en la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera sumamente estable, que sirve de mecanismo de defensa, pero que los linfocitos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero cuando se inflama, se penetran rápidamente, y eso impide fundamentalmente el concepto de la respuesta de inmunidad. Segundo, que esta proteína del virus fundamentalmente bloquea los interferones. Los interferones son los que dicen, oye, está el enemigo, son los que dan un sistema de alerta. Y por último, cuando está viajando por el axón, hace una replicación leve, solamente los necesarios, de tal manera que no produce la acumulación y por tanto no lesiona el axón. ¿Para qué? Para seguir ascendiendo hacia la médula espinal. Y esto lo convierte pues en que sea intratable en relación fundamentalmente hasta lo que ahora sabemos en relación a esto. ¿Cuál es la expresión clínica? Hasta aquí podemos salvar al paciente, cuando todavía se ha producido, está multiplicándose en el músculo, que fundamentalmente es el periodo de incubación que va entre 30 a 90 días. Aquí ya está en la placa biomedular y los primeros síntomas son un dolor neuropático en la hiparestesias, en el sitio donde ha sido la movedura en relación a esto, y aparece fiebre. Entonces aquí comienza todo el calvario del paciente. En una segunda etapa, mira, ya estamos hablando de días, de 0 a 3 días, de 3 a 7 días,
origina en unos cuadros, en la mayoría de ellos, la parálisis, la rabia furiosa se llama, la rabia agitante, con hidrofobia, intensa agitación, o lo que viene a ser la parálisis por rabia, que simula un síndrome de diabetes en relación a estas fases. Y por último, la última de ellas, al final todos llegamos a esto, en la muerte del paciente, en el curso de 10 días. Este es el curso de que origina la rabia. Entonces tenemos tipos de expresiones en esta estadio, la rabia furiosa en el 80% de los casos y la rabia paralítica en el 20% de los casos, que simula una síndrome de Guillain-Barré, o sea, una ordinariedad motora aguda desensibilizante ascendente en relación fundamentalmente a lo que viene a ser la rabia furiosa, donde esto hidrofobia se produce porque se origina un espasmo en los músculos faríneos y el paciente tiene dificultad para resistir. Y esto origina pues el concepto de lo que observa el paciente, el temor al agua. El temor al agua que origina, además de los signos encefálicos como agitación severa y la actividad de alteraciones autonómicas. En el caso del otro no. Pero al final, bien es cierto, no hace el estado de excitación, sí hace la hidrofobia y la muerte en relación a la evolución de lo que viene a ser la rabia paralítica. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una vez nos interesa el diagnóstico previa antes de morir. Y tenemos muchos elementos para poder diagnosticarlo. Por ejemplo, el material, podemos utilizar saliva y rapidio, podemos hacer una fibrosa en la piel bucal en relación a esto. Y aquí podemos hacer el PCR, un PCR especial. No es el PCR para ADN, sino es el PCR para ARN. Es un PCR especial en relación a esto. La biopsia de la piel, donde hago la detección de antígenos en relación a esto, y en el suelo y el uso puedo hacer los ácidos anticuerpos neutralizantes en función de la lista fundamental. En postmortem, es obvio que puedo aplicar todos estos métodos, fundamentalmente ya puedo examinar la necesidad de ya sería una cosa. De la siguiente manera, entonces tenemos estos elementos. Es la cuestión de ADN y anticuerpos. Utilizando acá saliva, piel, bucal, líquido suprarraquídeo y aquí líquido suprarraquídeo y suelo. Cuando hago esto, si yo encuentro que es negativo en todas las muestras, no puedo todavía descartar la rabia. Si es positivo, confirmar. Lo mismo acá con los anticuerpos, lo mismo. Si los anticuerpos positivos en líquido suprarraquídeo confirman, el suelo no. Más aún si hay antecedente de vacunación, el paciente que puede negativizar eso, pero sí tengo que hacer un seguimiento de 7 días y puede mencionar la siguiente respuesta: titulaciones altas. De lo bajo que está, titulaciones altas, me hace ya no estoy confirmado. Si no, tampoco lo puedo descartar y tengo que seguir observando al paciente que menciona. ¿Cuál es el tratamiento? Es indudable que el tratamiento fundamental es la vacunación. Y con las inmunoglobulina son elementos que pueden ayudar fundamentalmente a evitar que ocurra esto, en la cual el tratamiento obviamente es solamente, como vemos acá, el tratamiento solamente es de poder de tratamiento solamente sintomático. Se han ensayado en estos pacientes que sobrevivieron, se utilizó antivirales, interferón, para poder neutralizarlo, estimulando o favoreciendo la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, utilizando el entorno. Pero fundamentalmente es esto lo que ayuda, la limpieza exhaustiva e inmediata de la herida, es lo que ayuda enormemente, ya sabemos que se replica cuando más efectiva sea esta limpieza eficaz asociada a la vacunación en realidad para poder prevenir. Pero el elemento fundamental en el control de la encefalitis, en la prevención de la encefalitis, es la medida de prevención primaria, y que no es la labor del médico, sino la labor del gobierno, en relación del Ministerio de Salud, para poder fundamentalmente evitar los que pienso los reservorios. En el Perú realmente se ha avanzado mucho con la rabia canina, no así en la que se produce con la murciélago. Aquí tenemos esta pregunta.
hombre de 42 años, es ingresado en la unidad de cuidados intensivos con un cuadro. No se olviden que aquí son más fáciles las respuestas, porque después ¿cómo se llama? De la sala de la radio viene algo referente a la radio. Pero cuando estemos en el examen, cuando voy a chocolatear las preguntas, y ahí sí no va a poder ubicar. Entonces, un hombre de 42 años, ingresado a la unidad de cuidados intensivos con un cuadro agudo de agitación psicomotriz, fluctuación del estado de conciencia alerta, fiebre alta, cialorrea abundante, espasmos faríneos dolorosos, desencadenados en intentar beber agua. Los familiares tienen antecedentes vistos de mordedura de animales, pero mencionan que el paciente realiza actividades de campamento de zona rural. No se les pide diagnóstico, se les pide cuando los siguientes diagnósticos diferenciales debe ir descartado, debe ser descartado prioritariamente. Eso habló de la rabia. Esa no es la pregunta. La pregunta ¿por qué? No, porque acá la respuesta es la rabia. Utilizando los elementos de juicio que utilizan. Por la clínica y exposición en mismo. La clínica y exposición. ¿Cuál? ¿Qué tal? La cerebral. Claro. Esto es lo que llaman la mención. La cerebrea dolorosa. Espasmos faríneos dolorosos. ¿Qué otro criterio? Agitación psicomotriz. Está ahí escrito. Agitación psicomotriz. Ah, el espasmo por beber. La rabia es una enfermedad zoonótica. Sí. Pero no ha sido mordido. Persona rural. Pero trabaja en cada persona local. O sea, que tiene un factor epidemiológico y un factor clínico que está fuera de un trastorno encefálico que está ocurriendo en el paciente, agudo, todo esto fundamentalmente, que después de decir que el paciente está ante un problema de rabia. Y terminamos con los inferiores. Aquí en esta ciudad no he visto rabia. Nunca subí rabia, pero cuando estaba recién de segundo año, un montón de años. Pero vi rabia cuando se ha internado en Chiclayo, en relación con un paciente con rabia. Entonces, ese paciente con rabia tuvimos que hacer una punción urbana. En ese tiempo no teníamos el diagnóstico que era rabia. Después ya cuando se hizo el estudio clínico correctivo que era rabia, enviamos la muestra y como se tiene que pipetear el líquido, la chica que pipeteó el líquido se pasó un poco de líquido. Se contagió de rabia. Se pasó un poco de líquido. Entonces, y como el caso lo presentamos en público, así como otros médicos, que es un caso no frecuente, se nos dijo que por qué no habíamos informado de que era un paciente con diagnóstico positivo de rabia, que no había, porque en ese tiempo yo era auxiliar interno todavía en relación a esto. Y después nos fuimos a averiguar que la rabia se produce porque yo, ¿cómo elijo sobre aquí? ¿Cuál es la resolución? Sí. Usted ya tiene el conocimiento. Por saliva y herida. Saliva y herida. Se necesita que la mucosa esté rota, salvo que tenga una úlcera gástrica, de repente. Pero si todo está bien, se elimina en relación a eso. No, por supuesto no le pasó nada a la chica. Entramos con priones. ¿Cuál es la característica del prion? El prion no tiene ADN ni tiene ARN. Es una proteína. Y esa proteína tiene como base la proteína normal que se encuentra en las células, sobre todo a nivel presináptico. Es esta la característica, es luego contaminada y deformada, la que produce fundamentalmente esta infección. Y produce una encefalitis muy característica, que es como si se llenaran de papugolas el cerebro y se formara como una esponja, pues, en relación a esto. Como digo, es un agente que es parte de nuestra estructura, pero que es infectada o mutada genéticamente en relación a esto y cuya expresión clínica es demencia rápida de evolución. En menos de 3 meses el paciente ya llegó a un mutismo importante, un mutismo
Miren, raro, 1 a 2 por millón de habitantes, sumamente raro. Pero esta sí tiene una mortalidad del 100%. Y he regresado. Y ahora tenemos el límite, entonces para poder decir que había un sobreviviente, no hay ni un sobreviviente en relación al robo. Y miren, el pronóstico de vida es a 4 o 6 meses. De rápida evolución en relación a esto, el promedio de presentación sí es estar entre los 55 a 75 años. ¿Cuál es la patogenia de esto? Entonces, encontramos que estamos ante una proteína. No hay ni ADN ni ARN. Estamos ante una proteína que es parte de lo que viene a ser nuestra membrana de las células, sobre todo las neuronas. Y esta proteína es contaminada por otra, que es un prión, que es una proteína infectada, que origina esta alteración a nivel, que es más que todo, más que inflamación, es un proceso degenerativo que origina en el cerebro. Lo vemos acá, esta es la proteína normal, esta es la proteína que está alterada, pues el prión de entrada, y que se une al mismo y forma un complejo fundamentalmente que origina pues una alteración en el funcionamiento de la neurona, por la muerte de la neurona. En algunas formas de prión que se ingieren por vía oral, porque en el África, cuando había el canibalismo, o aquellos que se comen, por ejemplo en el África, uno de los platos favoritos es comer los sesos de los monos. Y en Quito, no sé si en Quito, no quiero hablar nada de hablar en Quito si ocurre eso también, pero sí bien que sí comen el mono en Quito, porque tengo la anécdota de un compañero mío que después de salir de hacer internado tuve que irme al ejército para hacer mi segundo, porque ya me había casado y yo tenía que tener plata. Y me contó uno de mis colegas que fue allá a la selva, de que lo invitaron a comer y comió una sopa muy especial, muy rica, que quiso comer de nuevo. Ya dale a la olla y sírvete de nuevo. Va a la olla y encuentra el mono así. En relación, así que no es mentira que no coma mono. En relación. Entonces, lo que se ingiere por vía oral, a diferencia de lo que hemos visto de la rabia, utiliza el sistema autonómico, parasimpático y simpático, y se replica a nivel de los plexos de árboles, a nivel del mesenterio, de la parte intestinal, de la pared intestinal, y de ahí asciende a través del sistema límbico por la médula espinal para llegar al encéfalo. De tal manera que también está evadiendo la inmunidad, Entonces, y esta es la característica que produce formación de vacuolas importantes que dan aspecto de la anatomía patológica, una reacción no de microbia ni mononuclear, sino una reacción de astrocitos fundamentalmente, y las mismas proteínas se adosan entre sí formando un amiloide extracelular que origina la muerte de la neurona en relación fundamentalmente a la forma como lesiones. ¿Cuáles son las causas? 3. El 85% son esporádicas. No se sabe por qué esta proteína que se encuentra sufre una mutación. Toda proteína es generada por un gen. Y al sujetar el gen crea esta proteína anómala. La del tipo hereditario constituye el 10 a 15% donde se hereda esa mutación. Aquí tenemos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob como paradigma de esto tenemos un nosotros familiar en relación al tipo hereditario. Y es lo que hemos estado hablando del tipo infeccioso, que puede transmitirse también cuando un paciente con este diagnóstico, por ejemplo, es operado. Y al ser operado no se tienen los cuidados adecuados, porque el cirujano no tiene los cuidados adecuados, por el material quirúrgico, porque tiene que tener una esterilización especial que tiene este material, porque este prión es sumamente resistente al método de esterilización. Para la clínica, este es el elemento clave, la demencia rápidamente progresiva. Asociado que pueden haber neurocronías, pueden haber, esta demencia llega al mutismo asinético, paciente que queda como paralizado, sin hablar, sin poder expresarse, ni mirar.
Puede haber signos piramidales o extrapiramidales o conjuntamente los dos, o puede haber alteraciones visuales, sobre todo severa cortical, asociado a ataxia cerebelosa. Estas son manifestaciones menores, siempre esta es la manifestación, manifestaciones asociadas, siempre esta es la manifestación más importante. Dentro de este curso, ¿cuáles son las primeras manifestaciones? Como ven ustedes acá, fundamentalmente son los cambios de personalidad. Eso es lo que llama la atención del paciente, insomnio. ¿No? Puede haber ya alteraciones visuales como pérdida de interpretación de su medio ambiente. O sea, no es una que tiene regresión o que tiene alteraciones de escotomas o diagnósticos, no. El paciente comienza a desconocer. Y estando viendo a desconocer en relación a esto, pero si escucha, yo soy tu hijo, pero no lo puede identificar porque la parte cortical que tiene que ver con la interpretación se altera en esta enfermedad. Mira, aquí esto se produce entre 0 a 2 meses. Entre 2 a 4 meses viene ya el impacto ya severo en relación a esto, donde aparecen fundamentalmente vienen a ser las neurocronías, la ataxia severa y las alucinaciones. Esta triada es muy importante en esta enfermedad. Y conforme va avanzando en la fase tardía, alrededor de 4 meses, llega a la demencia profunda, que ya sabemos que es el ritmo cinético, y obviamente se exacerban todas las alteraciones motoras en el paciente. El promedio, fundamentalmente, 4 o 6 meses es la evolución de esta enfermedad. Esta es la más importante. Hemos dicho que constituye casi el 70% de las expresiones del texto ya se usa más. Y la etiología puede ser esporádica, puede ser hereditaria o puede ser iatrogénica. El promedio, 70 años de presentación y el cuadro característico, demencia, ataxia y neuronías como una característica importante de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que debemos saber para poder identificarlo? Esta es una variante del texto ya y se produce por infecciosa. Otra cosa, se contamina por la carne de bovino, la carne de carnero, que unas veces hubo casos acá que un país fue exportada a través del extranjero y originaron algunos casos. Es de gente joven, 28 años, y las alteraciones que se producen fundamentalmente son trastorno del comportamiento o trastorno neuropsiquiátrico. Este es el tipo hereditario, insomnio familiar. Es indudable que hace 48 años de transmisión hereditaria y cuya manifestación fundamental es el insomnio. Un insomnio sumamente refractario, pero asociado a la disfunción endocrinológica y disfunción autonómica. El síndrome de German, sumamente raro, hereditario también, 40-60 años, y lo que predomina es la ataxia crónica por la interrupción. Esta es la forma de más lenta. Es infeccioso, tiene mucho que ver mucho con el canibalismo y cuya manifestación es la tasa severa de temblores en relación a cómo se puede expresar esta enfermedad. Estas son las capas de diagnóstico. Primero está la clínica, la triada, la demencia, ataxia y miocronías. En primer lugar, les escribo en imágenes, ya vamos a ver. El libro se ha rápido, dos marcadores. La proteína K12-3 y su amplificación a través de este método, que es fundamentalmente de alto valor diagnóstico. Y el diagnóstico definitivo se hace por biopsia cerebral. Así se ve la resonancia. Vamos a ver a ustedes una hiperseñal a nivel de los ganglios basales, sobre todo en lo que viene a ser acá el núcleo caudado y el cutáneo. Es una característica. La otra característica se va a observar como acá un ribete a nivel fundamentalmente de la corteza cerebral, un aumento de la señal del mismo, muy nítido en relación a lo que fenómeno que se ocurre en el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y tercero, otra forma de expresión viene a ser una hiperseñal en el tálamo, en la parte pulmonar del tálamo, que es fundamentalmente central. El estudio de nervios coraquídeo es muy indicador de 14.3, pero sin embargo puede dar falsos positivos, sobre todo en pacientes que han tenido accidente cerebrovascular puede salir positivo.
Para eso se creó este examen, que viene a ser fundamentalmente aumenta la sensibilidad mucho del examen, de tal manera que este es el gol estándar para poder diagnosticar esta enfermedad. Que de hecho estas son puntas, o llamadas polipuntas, que se presentan de manera periódica. Al inicio de la enfermedad solamente puede haber la identificación del electroencefalograma. Por eso se tiene que hacer un seguimiento a través de dispositivos de control de acuerdo al estadiaje, que al encontrar esto significativamente incrementa la posibilidad diagnóstica de esta enfermedad. Diagnóstico posible, diagnóstico probable y diagnóstico confirmado. Diagnóstico posible, la clínica, como hemos dicho, deterioro cognitivo, más dos signos satélites, que puede ser ataxia, puede ser mioclonía en relación a esto, que tienen una duración menor de 2 años, sin paraclínico positivo. Esto es probable. Cuando agregamos los paraclínicos, es indudable que la posibilidad va a ser de mayor precisión si incorporamos el RTQ positivo en relación al diagnóstico probable. Sin embargo, no define todavía la enfermedad. Es el diagnóstico por biopsia lo que va a determinar la etiología de esto. ¿Cuál es el tratamiento? No existe un tratamiento en realidad hasta ahorita. Todos aquellos fundamentalmente han sido negativos. Y el gran obstáculo es lo que estamos diciendo, que se protege muy bien, se no hace una reacción inflamatoria, pero es una proteína normal de nuestro cerebro. Por eso el sistema inmunológico no lo interpreta como un agente extraño en relación a eso. Se han hecho una serie de ensayos clínicos, no funcionó. Esto sí, con la dosis clínica, solamente lo que hizo es alargar un poco la supervivencia de los pacientes, pero no influyó nada en la letalidad que implica esta enfermedad en relación a eso. Entonces, ¿cuál es el cuidado clínico? El tratamiento sintomático, sobre todo evitar estar al tanto de que el paciente no infecte a otros seres humanos. Y eso lo puede infectar porque si el paciente, por ejemplo, es operado sin saber que tenía tal diagnóstico, obviamente, se debe tratar de investigar cómo han sido, quiénes los cirujanos que han intervenido, etcétera, o los cirujanos que han intervenido, o que el material que se ha utilizado sea esterilizado de una manera muy especial. Esta es la forma como debe esterilizarse, fundamentalmente inmersión prolongada en hidróxido de sodio o hipoclorito de sodio y un autoclave a temperaturas sumamente extremas para poder ser permeables estos instrumentos. La otra, si nosotros determinamos que es una enfermedad de porfío genético hereditaria, tiene que darse también consejo familiar en relación a la posibilidad de tener esta enfermedad en relación a lo que se ha conseguido de los de porfío. Y por último, un hombre de 62 años es llevado a la clínica por su familia debido a un cambio drástico de su comportamiento, fallas graves de memoria y dificultades para caminar de inicio a su mes. En las últimas semanas ha desarrollado movimientos involuntarios bruscos en las extremidades al escuchar ruidos fuertes. El electroencefalograma muestra complejos de ondas agudas periódicas bifásicas o trifásicas generalizadas. Y la resonancia magnética cerebral revela una señal hiperintensa en el corte cerebral y en el núcleo caudal. Tenemos criterio clínico, fundamentalmente en alteraciones cognitivas, sobre todo en la parte de la memoria. Tenemos fundamentalmente la presencia de movimientos involuntarios, neocrónicos desencadenados por un ruido fuerte. Tenemos un electroencefalograma que es paroxismo de alteraciones periódicas, fundamentalmente, y una resonancia magnética con alteración de carga. Obviamente, esto es una enfermedad por prioris. La pregunta nos pide: ¿cuál de los siguientes de los señales médicos es el más específico para confirmar la sospecha de esta patología? ¿Cuál sería? Proteína, la de proteína 14.3.3. La de ¿cuál sería? Claro, esta es la mejoría fundamentalmente en relación a la proteína 1.3, que es la alteración
que sería fundamentalmente la respuesta en relación a esto. Hasta ahorita me jalaron a casi todo el salón. Y lo único que puedo sacar de diferencia es que había un embate entre hombre y mujer. Será conveniente, ahí les dejo el PDF para que lo revisen y después que pasan las simultáneas del examen. Mucha importancia le damos al examen.